La Biblia es obsesivamente precisa con el tiempo. Sabemos el día exacto en que comenzó el diluvio. Sabemos la hora exacta en la que Jesús murió en la cruz. Pero hay un silencio inquietante. El acontecimiento más importante de la historia humana, el nacimiento de Jesús, no tiene fecha. Abres la Biblia, buscas el día, buscas el mes y no lo encuentras. Ningún evangelio dice que Jesús nació el 25 de diciembre. Entonces surge una pregunta incómoda, casi peligrosa para muchos creyentes. ¿Por qué celebramos su nacimiento ese día en todo el mundo? Y la pregunta más profunda aún, ¿cuándo nació realmente Jesús? Durante siglos, esta pregunta ha sido cubierta por tradición, costumbre y celebración. Pero la Biblia no guarda silencio por casualidad. La Biblia no oculta la verdad, la esconde a plena vista. Entre sus páginas existen pistas, no una, no dos, cita, 7 señales precisas, históricas y sorprendentemente coherentes que, al unirse, revelan una fecha muy distinta a la que imaginamos. Una fecha que cambia por completo la forma en que entendemos la Navidad. Hoy vamos a recorrer esas 7 pistas escondidas en la Biblia. Y cuando todas encajen, descubrirás que el nacimiento de Jesús ocurrió en el momento exacto, perfectamente calculado, dentro del plan de Dios. Antes de hablar de fechas, debemos volver al principio, no al calendario, sino a las personas. Jesús no nació en un palacio, no llegó rodeado de poder, ni de ejércitos, ni de honores humanos. Su historia comienza con una pareja sencilla, en una provincia olvidada del Imperio Romano. María vivía en Nazaret, una pequeña aldea de Galilea, un lugar sin prestigio, sin influencia, sin importancia política. Allí, una joven virgen recibió un anuncio que cambiaría la historia del mundo. No fue un rey quien escuchó primero la voz de Dios, sino una muchacha humilde, temerosa y obediente. José, por su parte, era descendiente del rey David, pero no vivía como un rey. Era un artesano, un hombre justo, silencioso, acostumbrado al trabajo duro. Cuando supo que María estaba embarazada, su mundo se derrumbó. Cualquier otro hombre habría denunciado la situación, pero José eligió la misericordia y Dios le habló en sueños. En ese mismo tiempo, lejos de Nazaret, gobernaba el hombre más poderoso del mundo, César Augusto, el primer emperador de Roma. Más de 60 millones de personas vivían bajo su autoridad. Se hacía llamar Hijo de Dios y se presentaba como el portador de la paz, la Pax Romana. Fue él quien decretó un censo en todo el imperio, una orden fría, administrativa, impersonal, pero en las manos de Dios, incluso las decisiones de los poderosos se convierten en instrumentos de su plan. Ese decreto obligó a José a dejar Nazaret y viajar a Belén, la ciudad de David, porque así lo exigía la ley romana. Cada uno debía inscribirse en la ciudad de su linaje. María, ya embarazada, lo acompañó. El viaje no era corto, casi 130 kilómetros a pie, días enteros caminando por caminos polvorientos, peligrosos, sin refugio seguro. No fue un viaje elegido, fue un viaje impuesto. Y sin embargo, en ese desplazamiento forzado, se cumplía una profecía escrita 700 años antes. El Mesías nacería en Belén. Nada ocurrió por accidente, ni el lugar, ni el momento, ni las circunstancias. El nacimiento de Jesús no fue improvisado, fue el resultado de un plan divino que ya estaba en marcha, mucho antes de que alguien mirara al cielo buscando una estrella. Imagina por un momento ese viaje, no como una escena navideña con luces suaves y música tranquila, sino como lo que realmente fue. José y María caminando durante días, caminos de tierra, pendientes rocosas, noches sin techo, sin comodidad, sin certeza de llegar a salvo. María estaba a punto de dar a luz, su cuerpo cansado, su respiración pesada, y aún así,
siguió caminando. Aquí surge la primera gran pregunta que rompe la tradición. ¿Habría organizado Roma un censo en pleno invierno? El invierno en Judea no es amable. Lluvias constantes, caminos convertidos en barro, frío intenso, especialmente por la noche. El imperio romano era cruel, sí, pero no era incompetente. Mover a miles de personas en la peor época del año habría provocado caos, rebeliones y pérdidas económicas. Lo lógico, lo estratégico, lo inteligente era hacerlo en primavera o en otoño. Y entonces aparece una segunda pista, aún más reveladora. La noche del nacimiento de Jesús. Había pastores en el campo, no dentro de establos, no resguardados en cuevas, sino al aire libre, velando y guardando turnos de vigilancia sobre sus rebaños. Belén no es un desierto cálido, está en una región montañosa, a más de 700 metros sobre el nivel del mar. En diciembre, las noches pueden ser heladas, a veces bajo cero. Ningún pastor sensato dejaría a sus ovejas expuestas al frío, la humedad y la lluvia. En invierno, los rebaños se guardaban. Salir de noche habría sido una locura. El propio lenguaje del Evangelio lo confirma. Lucas usa una expresión que indica vigilancia organizada, turnos nocturnos al aire libre. Eso no ocurre en invierno. Entonces, ¿cuándo sí? En primavera, cuando nacen los corderos y los pastores, deben estar atentos día y noche. En verano, cuando el calor del día obliga a pastar por la noche. O en otoño, después de la cosecha, cuando el clima es estable y los campos están abiertos. Cualquiera de estas estaciones encaja. El invierno, no. Y hay algo profundamente simbólico aquí. Los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Mesías no fueron sacerdotes, ni reyes, ni poderosos. Fueron pastores, hombres considerados impuros, excluidos del templo, cuyo testimonio no valía en un juicio. Y sin embargo, fueron ellos los primeros en ver la gloria de Dios. Quizás porque pastoreaban cerca de Jerusalén. Quizás porque cuidaban corderos destinados al sacrificio. El Cordero de Dios nació, y fueron los cuidadores de corderos quienes lo adoraron primero. Nada de esto encaja con una noche fría de diciembre, pero encaja perfectamente con un clima templado, con un otoño silencioso, en el que Dios decidió entrar en la historia. Mientras los pastores miraban el cielo desde los campos de Belén, otros hombres, muy lejos de allí, también lo observaban. Eran sabios de Oriente, no reyes, no figuras míticas. Eran magos, astrónomos y sacerdotes de Persia, hombres entrenados para leer los mensajes escritos en las estrellas. Y una noche, algo cambió. En el cielo apareció una señal que no podían ignorar. Una estrella distinta, una luz que no encajaba en los patrones habituales. El Evangelio de Mateo nos dice que vieron su estrella en el oriente. No dice que apareció una sola noche. Dice que la siguieron. Muchos estudiosos creen que pudo tratarse de una gran conjunción planetaria. Júpiter, el planeta del rey, Saturno, asociado al pueblo judío, ambos alineados en una constelación relacionada con Israel. Para aquellos hombres, el mensaje era claro. El rey de los judíos había nacido. Otros registros antiguos, especialmente de astrónomos chinos y coreanos, hablan de una estrella invitada, visible durante semanas, incluso meses, alrededor del año 5 a.C., una nova, una luz persistente en el cielo. Pero hay un detalle que ninguna explicación natural logra resolver del todo. La estrella no solo brilló, la estrella guió y se detuvo. No se detuvo sobre un reino, ni sobre un templo. Se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Aquella señal celestial condujo a los magos a Jerusalén, y allí cometieron un error comprensible. Preguntaron al rey, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Para Herodes el Grande, esas palabras fueron una sentencia de muerte. Él no era rey por linaje. Roma lo había puesto en el trono.
Y ahora, unos extranjeros venían a anunciar que su sucesor ya había nacido. Herodes fingió interés. Consultó a los sacerdotes. Ellos conocían la profecía. El Mesías nacería en Belén, pero ninguno fue a comprobarlo. Los magos sí fueron, y cuando lo encontraron, Jesús ya no era un recién nacido, era un niño pequeño, quizás de meses, quizás de casi 2 años. Le ofrecieron oro, incienso y mirra, regalos cargados de significado, realeza, divinidad, muerte. Y entonces Dios volvió a hablar en sueños. Los magos no regresaron a Herodes, y cuando el rey se dio cuenta, el miedo se convirtió en furia. Ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Ese número no es casual. 2 años. Herodes actuó según la información que había recibido sobre la estrella. Eso nos revela algo crucial. Jesús había nacido tiempo atrás, y la historia nos da el dato final. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Si Jesús nació antes de su muerte, entonces Jesús nació antes de Cristo. Una verdad incómoda, pero históricamente sólida. Y con ella, el margen de tiempo comienza a cerrarse. Mientras en Belén se derramaba sangre inocente, el niño al que buscaban ya estaba lejos. Una vez más, Dios habló en sueños, no con truenos, no con ejércitos, sino en el silencio de la noche. Un ángel se apareció a José y le dio una orden urgente: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. No hubo tiempo para despedidas, no hubo planes, no hubo explicaciones. José despertó a María, tomó al niño en brazos y salieron en la oscuridad, sin saber cuánto duraría el exilio. Egipto no era un destino cualquiera, era una tierra extranjera, pero también era un lugar familiar para el pueblo judío. Allí vivían miles de judíos dispersos, especialmente en Alejandría. Ese viaje no fue una huida desesperada, fue una protección providencial. Los regalos de los magos no eran casuales. El oro no solo simbolizaba realeza, financió la supervivencia, pagó el camino, sostuvo a una familia refugiada. Así se cumplió otra profecía antigua: de Egipto llamé a mi hijo. Jesús, el nuevo Israel, repitió el camino de su pueblo, salió de la tierra prometida, entró en el exilio y regresaría cuando el peligro pasara. Herodes murió poco después, como mueren todos los tiranos, solo, temido, recordado por su crueldad, pero el niño sobrevivió, y con su supervivencia, la historia cambió para siempre. Los evangelios guardan silencio sobre esos años. No nos dicen cómo fue su infancia en Egipto, no nos cuentan su regreso, no describen sus juegos, ni sus miedos, ni su aprendizaje. 30 años de silencio, no porque no fueran importantes, sino porque Dios quiso que su hijo creciera lejos del ruido, lejos del poder, lejos de la gloria humana. Ese silencio no es vacío, es preparación, porque cuando Jesús vuelva a aparecer, nada será igual. Después de recorrer todas las pistas, el cuadro se vuelve claro. Jesús no nació en una noche fría de diciembre, no nació entre nieve, ni villancicos, ni luces invernales. Todo apunta a otro momento, un tiempo más suave, más silencioso. Jesús nació en otoño, probablemente entre septiembre y octubre, entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Nació cuando los caminos aún eran transitables, cuando los pastores velaban al aire libre, cuando el calendario de Dios marcaba una fiesta especial, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta que celebraba que Dios habitó entre su pueblo. Y entonces Dios hizo exactamente eso. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Pero entonces surge una pregunta inevitable. Si Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿por qué lo celebramos ese día? La respuesta no es un engaño,
Es una decisión histórica. En el corazón del Imperio Romano, durante los días más oscuros del año, se celebraba el nacimiento del Sol invicto, la victoria de la luz sobre la oscuridad. Y la iglesia primitiva hizo algo extraordinario. No destruyó la fiesta, la transformó. Donde antes se adoraba al Sol, se anunció al Creador del Sol. El 25 de diciembre dejó de hablar del astro y comenzó a hablar de Cristo. Pero al final, la fecha no es lo esencial. Los apóstoles nunca celebraron el cumpleaños de Jesús. No porque no importara, sino porque entendieron algo más profundo. No celebramos un día, celebramos un acontecimiento. Celebramos que Dios entró en la historia, que la luz vino al mundo, que no estamos solos. Y esa luz no brilla una vez al año, brilla cada día. Si esta historia te ha hecho mirar la Navidad con otros ojos, si te ha ayudado a comprender mejor el plan de Dios, te invito a seguir profundizando. Hemos preparado un video especial que recorre toda la vida de Jesús paso a paso sobre un mapa, desde su nacimiento hasta la cruz. Porque conocer su camino cambia la forma en que caminamos el nuestro. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que la luz de Cristo ilumine cada uno de tus días.